Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. Es un gusto que nos acompañen aquí a través del medio público del Estado de Michoacán en Voces del Congreso. El día de hoy, grato poder saludar y poder conversar en este espacio al diputado. Le damos la más cordial de las bienvenidas, Juan Carlos Barragán Vélez. Diputado, como siempre, grato platicar contigo. Bienvenido. Gracias, Eric. Como siempre, me da mucho gusto saludarte y me da mucho gusto estar aquí en Voces del Congreso. Para iniciar este espacio de Voces del Congreso, ¿quién es Juan Carlos Barragán Vélez? Juan Carlos Barragán es un nicolaita de corazón, abogado nicolaita, moreliano por adopción, dirigente social, me considero en el estado de Michoacán, gente que ha venido trabajando desde hace muchos años para poder construir un futuro mejor para todos aquellos que nos rodean y convencido de que las cosas pueden ser distintas en favor de la gente que menos tiene en el estado de Michoacán y sobre todo aquí en la capital del estado. Juan Carlos es una gente que trabaja desde muy joven, hijo de madre soltera, que ha sido ya jubilada del Seguro Social y que tengo la plena convicción que el trabajo con los ciudadanos de cerca es la mejor herramienta para poder construir proyectos a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo que nos permitan transformar las cosas en nuestros entornos, pero sobre todo cambiar el entorno de aquí de la gente que vive en nuestra ciudad de Morelia y en el estado de Michoacán. ¿Juan Carlos o diputado? Juan Carlos, ese se me va a quedar de por vida, lo de diputado es pasajero. Hoy soy diputado de la 75 legislatura, soy diputado de mayoría, soy el único diputado de Morena de aquí de la ciudad capital, cuando Morena tenía absolutamente todo a partir del 2018, la presidencia municipal, los 2 distritos federales y los 4 locales, y en el 2021 solamente nosotros, Juan Carlos, pudo lograr ganar de manera contundente su distrito en el cual el partido Morena me dio la posibilidad de poder participar y hoy milito en este partido, en el cual me siento orgulloso y pleno de poder estar compartiendo con muchos compañeros y excompañeros que venimos de otras izquierdas en el estado de Michoacán. Juan Carlos, ¿qué se puede o qué se tiene que hacer desde esta legislatura, la número 75? ¿Qué se puede hacer por Michoacán? ¿Qué se puede hacer por la capital del estado? Pues podemos acabar con la corrupción desde lo local. Ya nuestro presidente de la República nos ha demostrado que acabando con la corrupción alcanza para todo, pero aquí en lo local hace falta construir herramientas jurídicas, pero además también herramientas que nos permitan inhibir el tema de la corrupción. Desde lo local se genera la corrupción, desde el policía municipal, desde el funcionario municipal, desde el presidente municipal. Hoy vemos presidentes municipales que se han enriquecido solamente con haber pasado un trienio por el gobierno local. Yo conozco varios expresidentes municipales de la ciudad capital que no los he vuelto a ver trabajar y viven y conviven entre nosotros como si nada hubiese pasado. Si no acabamos con la corrupción, no podemos transformar a nuestra ciudad. Y desde el Congreso lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Estamos trabajando cada sesión del Congreso, presentando iniciativas, propuestas, reformas, acuerdos, puntos, exhortos para poder generar este trabajo legislativo que nos permita transformar la vida política de nuestro estado de Michoacán y también de nuestra ciudad capital. A la fecha llevamos ya 120 iniciativas presentadas, históricamente solamente una fracción parlamentaria o una representación parlamentaria en los 3 años del ejercicio legislativo sería capaz de presentar este número de iniciativas. Hoy solamente Juan Carlos Barragán ha sido capaz de presentarlos a la mitad del camino, iniciativas que van desde la defensa de las mujeres, las niñas, los adolescentes, temas de desarrollo social, temas de educación, temas de seguridad, temas de desarrollo económico, para ir fortaleciendo las estructuras sociales que nos permitan transformar a Michoacán y que les podamos dar herramientas a los ciudadanos y a las ciudadanas para que puedan defenderse, pero también herramientas a los poderes judicial,
y al Poder Ejecutivo para que puedan actuar en consecuencia y podamos tener una mejor sociedad en consecuencia. Así que de estas 120 iniciativas, prácticamente 27 van exclusivamente en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Y es históricamente lamentable que hoy, teniendo en su mayoría, la representación de mujeres, 25 mujeres diputadas contra 15 diputados hombres, no seamos capaces de aprobar iniciativas y reformas que nos permitan darle los derechos plenos a las mujeres en el estado de Michoacán. No hemos podido aprobar ni siquiera el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, cuando en otros estados de la República ya es una realidad, cuando en nuestro país ya es una realidad. No hemos podido ni siquiera armonizar la ley para poderles dar derechos plenos. ¿Qué lo ha limitado? ¿Por qué no se ha dado eso? Porque se quiere legislar con prejuicios, con la doble moral. Tenemos diputados y diputadas que usan la doble moral en el propio Congreso del Estado. No podemos legislar con la fe, con la iglesia de lado, con el rosario en la mano, en la tribuna, porque entonces no le vamos a dar los derechos a nadie. Los derechos jurídicos son para todos por igual, no solamente para los de alguna religión o que no tengan religión. Ahí en el Congreso no podemos meter la religión ni la propia moral. Tenemos que actuar en consecuencia de acuerdo a las necesidades que tiene nuestra población para que se puedan defender y proteger. Por eso sigue habiendo feminicidios. Hoy Michoacán es uno de los estados con el mayor número de feminicidios en el país. Hoy Morelia está convertido en la tercera ciudad con mayor número de feminicidios en el 2022, con 13 feminicidios. Y no hemos podido atender iniciativas que hemos presentado, ni han querido dictaminar en las propias comisiones, iniciativas como el de poder sancionar a aquellos encubridores de un feminicida o poder castigar con que se persiga de oficio el tema de la violencia familiar, o el día de hoy que presentamos una iniciativa que va en torno a la violencia en el noviazgo, para darle seguimiento y perseguirla de oficio, porque de ahí se deriva la violencia en el tema de poder caer en un homicidio o en un feminicidio. Así que están en la congeladora, donde presiden mujeres las propias comisiones y no han querido dictaminar porque la fe y la moral no les permiten legislar ese tipo de temas. En ese sentido hay un interés de tu parte, el tema del noviazgo, que es fundamental para varias situaciones, contextos que se vayan generando dentro de lo social. Hay un interés particular de esta etapa de las juventudes y que puede estar también pues esto transformando e impactando en temas de violencia en las juventudes, Juan Carlos. Claro, porque no es una ocurrencia de Juan Carlos Barragán, es un tema que llegó al Congreso derivado de un grupo de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que se juntaron, se reunieron y fueron y lo propusieron y nos buscaron a nosotros para que nosotros fuésemos sus interlocutores y poder presentar esta iniciativa. La construimos junto con ciudadanas, mujeres, jóvenes, estudiantes de Derecho, esta iniciativa para la defensa y poder sancionar la violencia en el noviazgo. Eso es gravísimo porque ellas mismas lo están viviendo, ellas conocen de temas de estos cercanos a ellas, de amigas, conocidos, familiares, que no les han permitido que se sancione a aquel agresor que tiene y que genera violencia hacia una mujer durante el noviazgo en la adolescencia, por ejemplo. Juan Carlos, esto que planteas, el diputado, la diputada debe estar abierto a las situaciones sociales, el que se acerquen con ustedes. En muchas de las ocasiones pareciera que son inalcanzables, algunos pueden ser así, otros no. Es importante el conocer cuáles son las necesidades de la sociedad. En este sentido, Juan Carlos está abierto a escuchar, a trabajar, a llevar estas inquietudes, estas problemáticas que tienen diferentes sectores de la población. Claro. Si algo nos pidieron durante la campaña, cuando andábamos en el toca-toca pidiendo el voto a la población, era que regresáramos a nuestros distritos, que querían que nos iban a ayudar con el voto, pero querían volvernos a ver, no a pedirnos nada, solamente volvernos a ver en su colonia, en su comunidad o en su tenencia. Y Juan Carlos Barragán
ha regresado no en una ocasión, sino en varias ocasiones a cada colonia de nuestro distrito, que es el distrito 16. Y me doy el tiempo también para ir y recorrer los otros distritos de nuestra ciudad capital, donde ni siquiera recuerdan quién es su diputado local o diputada local de esos distritos, del distrito 10, del distrito 11, del distrito 17. Nosotros que hemos recorrido cientos de colonias, nos pueden decir la gente y nos dice la gente que no saben quién es su diputado. Y en el distrito 16, toda la gente sabe quién es su diputado, sabe que estamos atentos a sus demandas, pero además somos la voz de ellos en el propio Congreso. Estas 120 iniciativas no las ha construido Juan Carlos Barragán, las hemos construido junto con ciudadanos y ciudadanas que se acercan con nosotros, nos solicitan el tema, nos exponen el tema y nosotros construimos la iniciativa ya de forma jurídica para poderla presentar al Pleno del Congreso. Es decir, es la amalgama de la demanda ciudadana con el diputado que es su voz en el Congreso y que hoy la representamos nosotros. Es complejo trabajar con los municipios, es decir, estos temas que también pues se demandan, ¿no?, en cada uno de los municipios. El tema municipal en el Estado está olvidado, no hay apertura, se trabaja de manera pues separada, no coordinada. ¿Cuál es la visión que tú tienes en este sentido? Tenemos un claro ejemplo del tema de la falta de coordinación aquí en nuestra ciudad capital, en Morelia. La falta de la coordinación en el tema de seguridad pública, la falta de la firma del mando único de seguridad pública para poder armonizar el tema de las policías municipal, estatal y la Guardia Civil del gobierno federal. No han querido firmar el mando único por un tema incluso de corrupción, porque si firmas tú el mando único, tus recursos tendrían que ser fiscalizados y lo que no quieren es que los recursos sean fiscalizados. Es ahí donde los municipios, los gobiernos municipales se alejan de la toma de decisiones de los gobiernos de los estados. El gobierno del estado lo que hace es una política general que aplica en lo local para poder fortalecer a nuestras policías y cada uno de los sectores que nosotros podemos seguir protegiendo. Pero ante ese distanciamiento se desprotege, porque pues hay gobiernos que se han dedicado solamente a ser gobiernos recaudadores. Aquí es el claro ejemplo de nuestra ciudad capital. La policía Morelia solamente se ha dedicado a ser una policía recaudadora. Cuando el alcoholímetro entró en funciones, a la fecha ha recaudado más de 30 millones de pesos y obviamente esos recursos no se ven invertidos en capacitación, en fortalecimiento, en el desarrollo del elemento, ni siquiera en equipamiento para los propios elementos y ni siquiera en su propio salario. Un elemento de seguridad pública municipal gana promedio 5,500 pesos a la quincena, es decir, 11,000 pesos al mes. Gana más un peón del organismo operador de agua potable que un elemento de seguridad pública municipal que pone el pellejo por todos los ciudadanos. El día de ayer sufrieron lesiones un par de elementos, de estos que ganan 5,500 pesos. Con esos 5,500 pesos van a tener que curar sus heridas y seguir manteniendo a sus familias y tendrán que seguir yendo a trabajar con esos 5,500 pesos. ¿Alcanza? No le alcanza para nada, imagínate, pues entonces ¿a qué los mandas? Hoy el 68% de la población aquí en nuestra ciudad capital señala que la policía Morelia es una policía corrupta. Esa es la percepción de los ciudadanos y el 70% de la población dice que el gobierno municipal no está haciendo bien las cosas. Ese es el alejamiento de los gobiernos locales, no solamente con el gobierno estatal o con el gobierno federal, sino con la sociedad en su conjunto. Están pensando en la próxima elección y no están pensando en cómo resolver los problemas de fondo de nuestra ciudad. No han resuelto un solo problema, tema de alumbrado público, tema de agua potable, tema de drenaje, tema de seguridad y tema de fortalecimiento al empleo. No ha habido una sola respuesta de parte de este gobierno para fortalecer esos sectores. Ese es el alejamiento que vive nuestros ciudadanos del gobierno local. Hay un divorcio entre el gobierno local y los ciudadanos con el gobierno del Estado. Tenemos que hacer una pausa, Juan Carlos. Regresamos platicando en esta ocasión con el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, aquí en Voces del Congreso. Pausa y regresamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, integrante de la 75ª legislatura del Congreso del Estado. Juan Carlos, el tema también, pues ha sido una persona muy activa en el tema de rescate de los espacios públicos en la capital, en diferentes puntos de la geografía michoacana. ¿Por qué es importante? ¿Por qué consideras que es importante que hay espacios dignos, que hay espacios seguros, que hay espacios limpios? ¿Estos qué dan? Pues porque un espacio público en buenas condiciones genera seguridad, genera armonía en el ámbito territorial donde tú lo recuperas. Hemos recuperado cientos de espacios públicos en toda la geografía estatal, pero sobre todo aquí en la ciudad capital. Últimamente nos hemos enfocado al tema de la recuperación de escuelas. Llevamos prácticamente con un programa y un eje que tenemos desde nuestra organización de mano a mano, el tema de échale una mano a tus escuelas. 450 instituciones atendidas a la fecha, recuperando escuelas, recuperando también unidades deportivas, canchitas ahí en la colonia, en el barrio, el parquecito. ¿Por qué? Porque eso genera seguridad integral, Eric. Una seguridad integral que nos permite que cuando salimos a la calle tengamos la posibilidad de regresar con bien, que si tus hijos salen al parque tengan la posibilidad de regresar con bien a su domicilio y que si salen al parque tengan un ambiente sano donde convivir, que haya buenos juegos, que esté una buena poda, que haya luminarias, que esté seguro, que la gente esté en el ambiente seguro, porque si no, eso genera inestabilidad social, inseguridad. Los principalmente beneficiados en generar ese tipo de espacios, pues son los propios ciudadanos que viven en su entorno. Y lo que hemos provocado es la participación de la gente. ¿Qué hacemos? Construir ciudadanía antes que ciudad. La ciudadanía se construye con la participación de los ciudadanos. ¿Qué respuestas has encontrado? ¿Cómo has visto la sociedad? Total. Nosotros solamente ponemos las escobas y las ganas y la organización y la gente pone la mano de obra y sale y se organiza. Vecinos que no tenían la posibilidad de saludarse ni siquiera, hoy vuelven a tener comunicación derivado de las acciones que nosotros hemos logrado. El parque, hemos recuperado, si no mal recuerdo, unas 3 o 4 ocasiones, una canchita que se encuentra en la Colonia Juárez sobre Avenida Solidaridad y que hoy está en malas condiciones y que tendremos que ir a recuperarla nuevamente porque el gobierno local está alejado de ellas. Hoy los gobiernos locales se alejan de estos tipos de espacios. Hemos aprobado ya una reforma a la Ley Orgánica Municipal donde queda prohibida el cobro o prohibido el cobro el acceso a este tipo de espacios públicos. No se puede cobrar a ningún espacio público ni un solo peso por parte del gobierno local. Que dejen de hacer una calle, que dejen de hacer una banqueta, pero que mantengan en buenas condiciones el espacio público. El espacio público es de todos, es un espacio digno para poder hacer incluso hasta política en lo local. La gente ahí se reúne para platicar, para dialogar, para convivir, para tener un momento de esparcimiento entre las familias y para recuperar nuestra tranquilidad. Imagínate, en tu colonia, en tu barrio, en tu unidad habitacional, que no tengas un espacio público adecuado, pues entonces estamos hablando de que hay un abandono total del propio gobierno local. Tú puedes ir al fraccionamiento más grande del estado de Michoacán, que es Villas del Pedregal. 17,500 viviendas y cerca de 37,000 habitantes. No hay un solo espacio público en buenas condiciones y ellos pagan de manera puntual su impuesto predial. Prácticamente le depositan 17 millones de pesos al gobierno municipal solamente de impuesto predial y no han recibido un solo peso para mejoras de su fraccionamiento o de su unidad habitacional. Eso habla de que no hay una corresponsabilidad de parte del gobierno local. Entonces, ¿dónde se están gastando el dinero de la gente? Cuando no resuelven los problemas de drenaje, de agua potable, que son fundamentales para acabar con la condición de pobreza, que lo establece la propia Coneval, que son indicadores que te someten en una condición de pobreza y de pobreza extrema, y seguimos teniendo las más de 300,000 personas en condición de pobreza extrema solamente aquí en Morelia, pues eso es grave. Están tirando 60 millones de pesos en una plancha de concreto sobre el Boulevard García de León cuando no resuelves un solo problema ahí. Otra vez un parque lineal, ya lo hizo hace 3 años el propio alcalde, hace cerca de 5 años el alcalde Alfonso Martínez, en el bordo del río, donde tiró cerca de 53 millones de pesos solamente para que salgan 3 o 4 personas a pasear a sus mascotitas y es todo.
53 millones de pesos y hoy 60 millones de pesos en el Boulevard García de León, cuando no han resuelto el tema de las inundaciones y los encharcamientos del Dren Barajas, por ejemplo, que se inundan año con año cerca de 27 colonias aquí solamente en la ciudad capital del estado de Michoacán. Es lamentable que no se invierta en lo que realmente se requiere. Están arreglando los camellones de la parte sur de la ciudad cuando la gente no tiene agua potable. No tiene drenaje en las colonias populares, en las cerca de 1025 colonias prácticamente el 40% no tiene agua potable y no tiene drenaje. En las comunidades, en las 164 comunidades, en la mitad no tienes drenaje, no tienes acceso a los servicios básicos de servicios públicos que requieres, cuando esa es la columna vertebral de un gobierno local. El gobierno local no está hecho para hacer obra pública, está hecho para administrar los servicios públicos municipales, alumbrado público, seguridad, mercados, panteones, drenaje y agua potable, recolección de basura. Y en eso no se ha atendido, no se ha avanzado. Y esa es su segunda oportunidad del propio presidente municipal de Morelia y no vemos avance. Por eso nosotros nos dedicamos a la recuperación del espacio público, porque lo que ellos están dejando de hacer, nosotros nos organizamos con los ciudadanos, con los vecinos de los fraccionamientos, de las colonias, para recuperar sus espacios. Porque si esperamos a que el gobierno municipal lo haga, pues jamás lo va a hacer, Eric. Ellos tienen otros intereses económicos y no sociales para mejorar las condiciones de vida de la gente y de la población. Ligar este tema de espacios dignos, espacios seguros, porque además, bueno, son derechos que tiene la ciudadanía. En este sentido, quiero, lo repito, ligarlo con tema de seguridad, ¿no? El que se sienta seguro una joven, ¿no? Una mujer. Desafortunadamente, y son historias, son voces que encontramos en la ciudadanía, no se encuentra esta seguridad, no hay condiciones, sienten miedo al salir. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para generar condiciones de seguridad, para que las jóvenes al momento de salir pues también pues encuentren pues este derecho, ¿no?, que se tiene? Es el derecho a la libertad, el derecho al espacio público. En otras ciudades del mundo el derecho al espacio público es supremo. Hoy en el derecho al espacio público en nuestra ciudad o en algunos municipios del estado de Michoacán ni siquiera es un privilegio para la gente, es una necesidad para la gente. Y en eso tenemos que enfocar nuestro pensamiento y todas nuestras herramientas jurídicas para dar herramientas también a los gobiernos locales, pero también obligarlos con la ley, modificar la ley para que hagan este tipo de acciones. Lo hemos hecho, como te repito, ya lo hicimos, está prohibido que se cobre en cualquier unidad deportiva, en cualquier espacio público. Hoy tú puedes pasar por Avenida Camelinas, están renovando la fachada de los senadores, pero lo que están arreglando es la casetita para cobrar. ¿Sí? Lo están haciendo para hacer un cobro, cuando ahí está prohibido incluso hasta el consumo de bebidas embriagantes. Quieren seguir manteniendo ahí un foco rojo para seguir consumiendo bebidas embriagantes, pero para seguir cobrando. Todo lo que tenga algo de remuneración, el gobierno local le entra. A lo que no les deja dinero, no se meten. Tú puedes ir a la colonia Solidaridad, que es un foco rojo de nuestra ciudad, donde hay mucha pobreza y mucho abandono del gobierno, y desde que entras a la colonia Solidaridad, ves un espacio público totalmente abandonado, ves una unidad deportiva totalmente abandonada, porque ahí no le pueden sacar nada de recursos económicos. Pero tú vas a la unidad deportiva de Indeco y ahí sí le meten, pero ahí sí cobran, como si fuera un club deportivo privado, y eso no puede ser. Es el espacio público, son espacios que paga la gente, que con sus propios impuestos se tienen que mantener, y no puede ser posible que se siga cobrando y se siga manteniendo un espacio que solamente le sirve para seguirse enriqueciendo a algunos. Juan Carlos, ¿cuáles serían los grandes desafíos que tiene la presente legislatura? Ya mencionabas y ponías sobre la mesa algunos temas, pero ¿cuáles consideras que pudieran ser 3, 5 grandes desafíos que tiene la presente legislatura? Derechos plenos para las mujeres, seguridad para el tema de las mujeres y las niñas y los adolescentes, garantías especiales para la gente que no tiene empleo. Tenemos que ser muy enfáticos en ese tema, porque el desempleo es un grave problema que somete a la gente en condición de pobreza, y a través de iniciativas y reformas podemos generar que la gente pueda invertir en Michoacán.
y los temas de seguridad son fundamentales para el Estado de Michoacán desde el propio Congreso del Estado. Tenemos que sancionar a aquellos que no están trabajando, elementos que no están haciendo su trabajo, las fiscalías que no están actuando de manera pronta y oportuna. Se tienen más de 6,000 órdenes de aprehensión sin ejecutar la propia fiscalía, que se las ha enviado ya el Poder Judicial, y tenemos más de 6,000 personas en la calle que deberían de estar tras las rejas y no lo están. Tenemos que apretar desde el Congreso del Estado a estas instituciones, a estos entes, para que hagan su trabajo y hagan su función lo más pronto posible. Justicia pronta y expedita es lo que requiere la gente para dar certeza, seguridad y garantías a los ciudadanos, para que la gente pueda venir a invertir, porque Michoacán tiene todas las condiciones para ser un estado en pro de crecimiento y en boga para que tengamos un crecimiento económico y social que nos permita a todos tener mejores condiciones de vida. Hay condiciones óptimas entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, en este punto en particular, para generar condiciones para inversión en el estado de Michoacán, que se generen las condiciones idóneas para que venga capital y que se pueda capitalizar en diferentes rubros en el estado de Michoacán. ¿Consideras que hay una buena relación? Si algo hay que reconocer del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya es que le entiende perfectamente a los temas económicos de inversión. Su trayectoria, su formación ha sido a través de este tipo de áreas, desde que estuvo en la Secretaría de Desarrollo Económico, fue subsecretario de Desarrollo Económico en el estado de Michoacán, le entiende perfectamente bien al tema de las inversiones, tiene muy buena relación con el sector productivo del estado de Michoacán, y hay una extraordinaria comunicación y coordinación con el Ejecutivo estatal, el Legislativo con el Ejecutivo, más no una subordinación, una extraordinaria comunicación. Todo lo que nos ha pedido el gobierno del Estado, el gobernador del Estado, para poder fomentar la economía del Estado de Michoacán, el Congreso ha sido muy generoso con él y lo hemos aprobado. El tema de los 9,000 millones de pesos de inversión extraordinaria para hacer obras de infraestructura que verdaderamente transformen al Estado de Michoacán y resuelvan problemas de fondo a muy largo plazo. Y eso habla de que habrá inversión en los próximos 6 años, en los próximos 5 años, que van a generar un mayor desarrollo y una detonación de la economía en todo el Estado de Michoacán. Juan Carlos, tenemos que hacer una pausa, regresamos para seguir conversando contigo aquí en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con el diputado Juan Carlos Barragán Vélez. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, platicando con Juan Carlos Barragán Vélez. Diputado, el tema de escenarios son diferentes, Michoacán es diverso, ¿no? Las diferentes necesidades que pueden encontrar en la costa, en la sierra, en la parte del Bajío, pero me gustaría que siguiéramos platicando con este tema de inversiones. Y tú lo conoces también, el tema de las grandes necesidades del Estado, pero también las grandes riquezas. Michoacán es diverso en este sentido. Michoacán tiene todos los climas y cada región tiene lo propio. Cada región es muy rica en todos los sentidos. Michoacán tiene para crecer. Tenemos que mejorar los temas de seguridad si queremos tener un Estado en crecimiento. Tenemos que trabajar mucho en el tema de la seguridad, de la eliminación de las carencias, de la eliminación de la pobreza. Me enfoco mucho en el tema de la eliminación de la pobreza porque eso hace que este sector de la población que se encuentra en niveles de pobreza muy bajo, se liguen a grupos de la delincuencia organizada y que prefieran estar del otro lado que estar del lado de los buenos. Tienen que tener oportunidades. Hay programas, acciones que han generado los gobiernos de izquierda en el estado de Michoacán que permiten que estos ciudadanos se alejen de ese tipo de cosas. Yo fui director general del Telebachillerato Michoacán, por ejemplo. Es un tema de educación, es el eslabón que estaba roto entre el sistema básico de educación y el nivel superior. Teníamos 230 centros educativos en todo el estado de Michoacán, en las comunidades más marginadas del estado de Michoacán.
y donde está un telebachillerato Michoacán, ha disminuido la incidencia delictiva en esas zonas y en esas regiones. ¿Cuál es la tarea y cuál es el método para poder lograr que vaya disminuyendo poco a poco el tema de la incidencia delictiva? Es mejorando las condiciones de los jóvenes para que puedan tener mejores oportunidades, crecimiento económico, crecimiento en el tema de su desarrollo humano, crecimiento en el tema educativo, para que ellos puedan tener otra condición de vida y otras oportunidades. Y eso el Estado tiene que invertir en el tema educativo. Para acabar con la inseguridad tienes que invertir en la educación. No la vas a acabar de la noche a la mañana. Tienes que fomentar y tienes que planear esquemas de trabajo que nos permitan avanzar de forma paulatina e ir eliminando este tipo de carencias que ellos tienen y que se les han ido generando a través de los años durante gobiernos corruptos que han antecedido al nuestro, que nos permitan a nosotros generar otro tipo de oportunidades a este tipo de jóvenes y que no se liguen a grupos de la delincuencia organizada, si verdaderamente queremos que todas y cada una de las regiones se fortalezcan en el estado de Michoacán. Hoy lamentablemente no tenemos todas las condiciones en el tema de seguridad. Prácticamente hay presencia de 13 cárteles delictivos en el estado de Michoacán, en cada una de las regiones del estado, en los cuales tenemos que trabajar mucho desde el Poder Legislativo, desde el Ejecutivo y los gobiernos locales para que podamos nosotros ir ganándoles esa batalla a ellos e ir quitándoles esa gente que tomó la decisión de irse de aquel lado y que pueda regresar al lado del bien para poder construir un Michoacán distinto y de mejores oportunidades para la gente. Hablas del tema de mejores oportunidades, hablas del tema de educación. ¿Cómo se puede ganar esas desafiantes batallas? ¿Cómo se le puede hacer para poder ganar el terreno a estas organizaciones? ¿Cómo se le puede hacer? Pues el dinero del gobierno se hizo para hacer gobierno. Y si sobra, se hace obra. Y luego los gobiernos se equivocan, prefieren y optan por hacer obra pública que atender las problemáticas del propio gobierno. ¿Cómo vas y tiras? Y regreso a lo mismo del pasado, de hace unos minutos. ¿Cómo vas y tiras 60 millones de pesos en el Boulevard García de León en una plancha de concreto cuando tienes familias que no tienen piso, no tienen techo, no tienen qué comer, no tienen cocina, no tienen dónde dormir? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Acabar con la condición de pobreza o no acabar con la condición de pobreza? ¿O quieres seguir manteniendo pobres para el día de la jornada electoral mandarles una canasta básica, una despensa y arrebatarles el voto y seguir marginándolos? Y después echarlos a la calle a delinquir. No, lo que tenemos que hacer como gobiernos desde lo local es ir eliminando ese tipo de carencias, cada quien en su cada cual. El gobierno federal ya atiende la principal carencia, que es el tema de los ingresos, que es a través de los programas sociales, la beca del adulto mayor, la beca de jóvenes construyendo el futuro, etcétera, etcétera. Cerca de 48 apoyos que tiene el gobierno federal de forma distinta, que hace llegar a las familias en todo el país. Solamente en Morelia, el gobierno federal invierte más de 4,000 millones de pesos, prácticamente el doble del presupuesto que el gobierno local. Eso ayuda. Cada 2 meses hay un movimiento económico derivado del apoyo económico que reciben estas familias del gobierno federal. Yo te preguntaría, Eric, ¿qué tipo de apoyos recibe la gente del gobierno local? ¿Calles? ¿Con las calles se quita la pobreza? ¿Sí? La pobreza no está de la puerta hacia afuera, la pobreza está de la puerta hacia adentro. De la puerta hacia afuera se genera la violencia, pero también ya tenemos un tema muy grave de violencia de la puerta hacia adentro, la violencia intrafamiliar, y eso no lo están atendiendo los gobiernos locales. La responsabilidad se la están dejando al gobierno del estado y al gobierno federal, y los gobiernos locales están haciendo muy poco por acabar con este tipo de violencias y acabar con la condición de pobreza. Tú ves a los alcaldes haciendo obras, inaugurando calles, cuando la gente no tiene que comer. ¿De qué le sirve a una gente una calle si no tiene que comer? Lo que tienes que atender de forma prioritaria es la carencia alimentaria y después su necesidad básica, que es dónde vivir, su piso, su techo, su cocina, dónde tiene que comer, tiene empleo. Esas son las principales condiciones que tenemos que atender si verdaderamente queremos cambiar las cosas. ¿Cómo vamos a cambiar el entorno si no cambiamos el entorno de las familias? Tenemos que atender a las familias en su conjunto. No con un programita de 5,000 despensas mensuales en Morelia vas a resolver los problemas, cuando el negocio de las despensas pues es ese, entregar despensas,
Nosotros, cuando yo fui secretario de Desarrollo Social, yo decidí dejar el programa de la canasta básica por una sencilla razón. Nosotros estábamos pagando a 350 pesos cada canasta básica. Cuando yo la mandé cotizar a cualquier abarrotera de aquí de la ciudad capital, 114 pesos. Se estaban llevando cerca de 235 pesos, 236 pesos al bolsillo de los funcionarios. Yo decidí mejor entregárselas y se las dejaron al DIF estatal. Y yo, como secretario de Desarrollo Social, yo no quise meterme en un problema de ese tipo. Hoy lo digo porque con mucha claridad se lo dije yo al gobernador en turno, que eso era corrupción y yo no me iba a prestar a temas de corrupción. Los temas de despensa, de canasta básica, son temas de corrupción. Ahí está el tema del exsecretario de Finanzas, del caso Soriana, ¿sí? De los 30 millones de pesos. Es el mismo negocio tienen hoy en Morelia, con un programa de despensas solamente para cooptar gente en condiciones vulnerables. Ni siquiera para resolverles el problema de fondo, solamente de forma y para ir teniendo un coto ahí, un círculo vicioso que les permita tener capital para ganar elecciones. Eso no resuelve ningún problema. Tenemos que resolver los problemas en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, si verdaderamente queremos cambiar las cosas y cambiar los entornos en materia de seguridad y de poder alejar a este tipo de jóvenes que se acerquen a grupos de la delincuencia organizada. Tenemos que generar oportunidades, tenemos que hacer de Michoacán un estado de oportunidades, tenemos que hacer la ciudad capital de oportunidades para todas y para todos aquí en la ciudad capital, Eric. Hablamos, en ocasiones nos quedamos el tema de seguridad fuera de casa. Y ahorita lo mencionas. ¿Qué pasa con las violencias, con las diferentes violencias que se viven en el interior del hogar? Un espacio donde muchos pudiéramos pensar es un espacio seguro, pero desafortunadamente la estadística nos dice otras cosas. ¿Qué pasa con esas violencias? ¿Quién las atiende? Eso es lo que estamos nosotros reclamando desde el legislativo, que se atienda a ese tipo de violencias. Hoy solamente la violencia familiar se acredita solamente a través de la querella, de la denuncia del que fue agredido o de la agredida o del agredido, y no se persigue de oficio. Hoy estamos exigiendo a través de las iniciativas que hemos presentado que se persiga de oficio, que cualquiera que conozca de este delito lo pueda denunciar y la autoridad competente pueda perseguirlo de oficio y pueda sancionar al violentador, porque de ahí se derivan muchos problemas, desde separación de las familias, desintegración familiar, los hijos en la calle y sobre todo el tema del homicidio o del feminicidio. Y eso pone en unas condiciones muy desproporcionadas a nuestra ciudad y a nuestro estado de Michoacán. Juan Carlos, tenemos que hacer una pausa, regresamos también ya para cerrar, para abordar desde luego un par de temas en este sentido, pero sí me gustaría preguntarte, tenemos un minuto antes de ir a la pausa, mencionas el tema de la educación, es fundamental también en este sentido. ¿Cómo ves la integración familiar o desintegración? ¿Cómo lo podemos vincular a los estilos de vida o a los ritmos de vida, a las necesidades de tener 2, 3, 4 trabajos para poder llevar sustento al hogar y que en muchas de las ocasiones pues las niñas, los niños son formados pues en la calle, con otras personas? ¿Cuál es tu percepción en este sentido? Que tenemos que atender el tema de fondo, que tenemos que trabajar en ello, que tenemos que construir zonas especiales para este tipo de problemáticas, las unidades habitacionales. Te vuelvo a poner el ejemplo de Villas de Oriente o de Villas del Pedregal, donde son zonas habitacionales de gente de la clase trabajadora que prácticamente entran a trabajar a las 9 de la mañana y regresan a sus hogares a las 9, 10 de la noche y no conviven con sus familias, no conviven entre la familia, los hijos llegan de la escuela y se la pasan en la calle, y es ahí donde se genera la desintegración familiar y los problemas sociales también. Tenemos que ver de qué manera como gobiernos de los estados, de gobierno federal y gobiernos locales y desde el legislativo podemos coadyuvar para que haya centros de ayuda y de apoyo para este tipo
de situaciones. Nosotros desde nuestra organización y desde nuestras casas de atención ciudadana hemos ya colocado hace aproximadamente 15 días una casa más de atención ciudadana en Villas del Pedregal para atender este tipo de situaciones, ahí en Cantera 549, donde ya tenemos cerca de 150 mujeres capacitándose, entre mujeres, también hay niños, niñas que se están capacitando y que estamos atendiendo de forma directa y que nos da mucho gusto que podamos ser nosotros quienes nos vinculemos con ellos, pero tendría que ser el Estado mexicano, y el Estado mexicano, estoy hablando de la Federación, el gobierno del Estado y el gobierno local, quienes deberían de atender este tipo de necesidades. Es ahí donde regresamos nuevamente a lo mismo, ¿dónde están los recursos de la gente? ¿Dónde están los presupuestos participativos que tendría que regresar un gobierno local para atender ese tipo de acciones? ¿Dónde está un centro de desarrollo comunitario en Villas del Pedregal que atienda este tipo de necesidades? ¿Dónde está un polideportivo en Villas del Pedregal? ¿Dónde está una alberca en Villas del Pedregal? ¿Dónde está un centro donde tengamos capacitación, atención psicológica, de artes, etcétera, etcétera, en Villas del Pedregal o en Villas de Oriente, para poder atender este tipo de problemáticas? Si no lo hay, prefieren tirar el dinero en planchas de cemento y no atender lo más importante, que es la sociedad y que son los seres humanos. El desarrollo humano es fundamental para transformarle la vida a todo el entorno social. Vamos a hacer una pausa y regresamos en esta ocasión platicando con Juan Carlos Barragán Vélez aquí en Voces del Congreso. Regresamos a Voces del Congreso, ya en el cierre de esta emisión, y el día de hoy platicando con Juan Carlos Barragán Vélez. Diputado, ¿cuál es la visión de México? Lo hemos visto, ha sido también de una manera abierta, pero ¿cómo ves? ¿Cuál es el tema, las necesidades que tiene nuestro país, los grandes desafíos, los grandes retos? ¿Cuál es la visión que tienes de país? Pues hoy el gran reto que tiene nuestro país es que se consolide la democracia, que no regresemos a lo mismo de antes, que hoy estoy convencido de que nuestro partido Morena habrá de refrendar el triunfo en el 2024, que es fundamental la despolarización del país, que se acaben los conflictos entre las visiones distintas, que haya un país más abierto. ¿Ves un país polarizado? Veo un país polarizado, está dividido en dos, y muy polarizado y muy confrontado. Y creo firmemente que tiene que llegar en el 2024 una persona que tenga la capacidad de despolarizar a nuestro país, que tenga las condiciones de generar un gobierno progresista, abierto al diálogo y con oportunidades también para todos y para todas, no solamente para los que menos tienen. Eso ya lo ha logrado Andrés Manuel López Obrador y eso va a ser el legado de Andrés Manuel López Obrador. El tema de poder fortalecer aquellos que han sido marginados durante muchos años, pero que hoy hay quienes tienen el interés de invertir y de fomentar desarrollo en nuestro país y que también tenemos que estar abiertos a ellos. No todo lo puede generar el gobierno. El gobierno no puede ser el principal empleador ni el principal personaje que tenga que entregar los recursos públicos para que la gente pueda subsistir. En eso estoy de acuerdo en que se le entregue, que se haga justicia social con algunos ciudadanos que no han tenido las condiciones para salir adelante, pero que también se les generen las oportunidades a aquellos que quieren invertir, que quieren ser emprendedores en nuestro país y que quieren generar espacios de participación y espacios plurales para poder construir un nuevo país distinto a lo que hoy estamos viviendo. No estoy en contra de la política de Andrés, estoy a favor de la política de Andrés, pero todos en su debido tiempo y en su debido momento. Y hoy el momento es de una persona que tenga esa capacidad de conciliar intereses de todos los sectores de la población. El tema de Morena, el tema del partido, es también sui generis el accionar. Hay también una gran fuerza en lo que es. ¿Cuál es tu reflexión? Morena es un movimiento que es muy fuerte en nuestro país, que lo encabeza nuestro líder formal, Andrés Manuel López Obrador. Hoy lo que diga Andrés Manuel López Obrador es como una ley, y eso está bien, pero también tiene que haber diversidad de opiniones al interior de Morena. No hay debate al interior de Morena.
Morena se construyó a través del debate en las comunidades, en las colonias, en el barrio, y hoy no hay un debate abierto en Morena. Eso también tenemos que aperturarlo. Morena se tiene que abrir al debate público, al escrutinio de la gente, no solamente a través de la masa y la movilización, sino también con la revolución de conciencias, como dice el propio Andrés Manuel. Este movimiento es de revolución de conciencias y tenemos que revolucionar las conciencias de la gente para poder tomar decisiones acertadas en torno a nuestro país. Lo que se viene en el 2024 no es cualquier cosa, es un tema muy importante que va a delimitar y delinear la vida pública de nuestro país los próximos 12 años, no los próximos 6 años, sino los próximos 12 años en nuestro país, y de ahí dependen nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares y nuestra propia vida, de cómo es como queremos vivirla. Tenemos que tomar buenas decisiones, a quién queremos que encabece este proyecto de nación para poder consolidar la cuarta transformación, quién garantiza verdaderamente una continuidad de los programas y las acciones de Andrés Manuel, pero con un cambio radical que nos permita ser más progresistas en este país que tanto lo requiere. Las y los michoacanos, ¿qué deben de esperar y cuál es el compromiso que tiene esta legislatura con el Estado de Michoacán? Que vamos a caminar junto con el Estado de Michoacán. La prioridad son los michoacanos y las michoacanas, no el gobierno de Michoacán, las michoacanas y los michoacanos. Nosotros somos diputados que representamos a los ciudadanos, no representamos a ningún gobierno, representamos a los ciudadanos en lo particular. Hoy lamentablemente tengo compañeros y compañeras que defienden más al gobierno o a sus gobiernos que a los propios ciudadanos. No podemos ir por intereses individuales, tenemos que ir por los intereses colectivos de las grandes masas para poder transformar la vida de todos los que aquí vivimos y darle certeza jurídica, porque somos los responsables de lo que pase aquí de manera jurídica. También el Congreso genera estabilidad política y estabilidad social. Hoy hay quienes pretenden desestabilizar al propio Congreso del Estado y yo les digo desde aquí que no lo vamos a permitir. Nosotros estamos conscientes de quienes están de este tipo de acciones que pretenden hacer a través de la representación parlamentaria y no lo vamos a permitir, ni van a poder llegar a presidir la Junta de Coordinación Política, ni presidir la mesa directiva del Congreso del Estado. Para nosotros nos queda claro cuál es la mano que mece la cuna y sigue haciéndole daño, no les bastó con el daño al erario público que le hicieron en los 6 años del gobierno anterior, sino que hoy también quieren hacerle daño a este gobierno de forma política para poderlo desestabilizar económicamente y socialmente. El diputado o la diputada está en el Congreso, desde luego, para este tema de iniciativas, para reformas, pero también se convierte en estos grandes gestores de la ciudadanía. Juan Carlos Barragán, ya lo mencionabas, está abierto, desde luego hay una cercanía y una apertura con diferentes sectores, y lo repito, no solamente de hablar de la capital, sino en diferentes puntos del estado de Michoacán. Se convierten en grandes gestores ustedes. Claro, porque además lo establece la ley, que podemos nosotros ser el puente entre el ciudadano y la autoridad local o estatal, que podemos gestionar para poder resolver sus principales necesidades. Eso lo establece la ley y nosotros lo hacemos con mucha dignidad y con mucha vocación. No es de ahora de ser diputado, tengo muchos años trabajando con la gente, tengo muchos años coincidiendo con los ciudadanos en sus colonias, en sus comunidades y sus tenencias, y lo vamos a seguir haciendo mientras la gente nos lo siga permitiendo. Juan Carlos, antes de despedirnos, antes también de compartir alguna última reflexión para las personas que sigan este espacio de Voces del Congreso, hacemos al final de este espacio una dinámica, pongo sobre la mesa o aquí en el aire alguna palabra y algo que venga a tu mente lo compartes. Claro, ¿te parece? Sí, claro que sí. Michoacán. La casa de todos. México. El orgullo de todos. Congreso. Mi trabajo, mi responsabilidad. Pobreza. Erradicarla. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi origen. Mujeres. Defenderlas hasta donde podamos. Manos. Mano a mano. Seguir construyendo ciudadanía. Educación. Principal elemento para transformar las vidas de las personas. INE. Corrupción. Morena. Mi casa. Juan Carlos Barragán. Un político de tiempo completo que atiende las necesidades de la población.
Juan Carlos, ¿algo más que quisieras compartir a través de este espacio público de las y los michoacanos? Pues agradecerte, Eric, agradecerle al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a este programa de Voces del Congreso, que nos permitan expresarnos, que nos permitan comunicarnos con los ciudadanos a través de sus cámaras, y que no sea la primera ni la última vez, que podamos estar los 40 diputados, que la gente nos conozca a fondo de quiénes somos, qué hacemos y cómo nos conducimos en nuestra vida pública, pero también en nuestra vida privada. ¿Es necesario comunicar cómo es tu relación con los medios de comunicación y también bueno, las nuevas tecnologías, las redes sociales? Tengo una extraordinaria relación con todos los medios de comunicación. Desde mi origen, yo como dirigente estudiantil, trabajé con los medios, tengo muchos años, convivo con ellos, tengo buena comunicación con ellos y me comunico muy bien a través de los medios de comunicación con los ciudadanos y las ciudadanas. Para mí son fundamentales hoy los medios de comunicación para los que nos dedicamos al quehacer político y el de quienes tenemos proyectos en esta noble actividad que es la política. Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estos minutos para Voces del Congreso y gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión, el día de hoy platicando con Juan Carlos Barragán, aquí en Voces del Congreso, y a nombre de todas las personas que hacen posible este espacio, agradecemos su atención. Mi nombre es Eric Serpa, pásela bien. Compañeras y compañeros diputados. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó